quiero presentarte la tercera parte de lo que es la reconstrucción de este receptor EAG, que es una radio de la reacción francesa. Te acordarás que parecía que no iba bien el circuito de sintonía, entonces lo que he hecho ahora es cambiar el condensador, quité el otro, o sea, el otro lo desconecté por abajo, digamos, de la caja, y le puse por encima ese que estás viendo ahora. Ese que estás viendo ahora, que tiene unos valores de 20 y tantos picofaradios cuando está completamente abierto y alrededor de 500-520 picofaradios cuando está cerrado. ¿Qué voy buscando con esto? Lo que con esto voy buscando es a ver si soy capaz de hacerle que a las frecuencias, pues eso, de 1 mega, eso tenga, digamos, que se note ahí digamos, una cresta, ¿no? Y que luego caiga. Y eso es lo que voy buscando, ya que con el otro no lo conseguía. Vamos a ver qué pasa con este. Sí podrás observar, ahora ya me voy a callar, que cuando lo muevo se oyen chirridos también. Yo estoy casi seguro que estos chirridos se quitarían con un botón más grande y engrasando un poco el condensador. Sobre todo con un botón más grande. Bueno, no me preocupa. Ahora estamos a una frecuencia de 800, 1 mega. Subo la frecuencia, bajo, parece que sí, bajando en 800, 900 va un poco. ¿Qué es lo que sospeché? Que como ese era el generador de frecuencia que yo había hecho, pues que la señal cayese por estar en una frecuencia alta. Entonces, claro, cae la señal y no tengo respuesta fuerte. Entonces usé el LME y quiero que oigas esos silbidos que se producen. Fíjate en las frecuencias. Pitido 921. $956, 58. Un mega. Como verás, esas frecuencias corresponden precisamente a las emisoras que yo soy capaz de sintonizar. Es decir, Radio Nacional 5, la cadena SER, Radio Inter, ahora se llama Internacional, Onda Cero y la COPE. Entonces podemos ver que con el oscilador local que yo le he metido, con el generador de radiofrecuencia que yo le he metido,
a las frecuencias justo que, digamos, corresponden con las emisoras, hay una especie de pequeño batido. No es un proceso de heterodinaje, no. Es sencillamente que parece como si ese generador de frecuencia cebase un poco y tenemos la capacidad de oír ese silbido de esa otra frecuencia que está ahí, que está en el espacio, que está en el éter, que son las emisoras que se escuchan aquí en Madrid. Una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces eso me da la sensación de que tengo la capacidad de poder llegar a esas emisoras. Bueno, pues me dio ese optimismo, decir, bueno, sí que es verdad que ahora estoy yo con un condensador de menos capacidad, de capacidad de 20 y tantos picofaradios respecto al original de la radio que tiene 40 picofaradios. Pero ya ese fenómeno raro que me salió, ya lo he dado por bueno, es decir, tengo una bobina y un condensador que yo creo que voy a tener la capacidad de poder sintonizar. Como yo tengo algún triodo, pues voy a buscar uno que esté bien en funcionamiento y lo voy a poner en la primera lámpara, de tal forma que voy a ir por fases. Entonces le pongo la primera lámpara y lo que voy a mirar es la señal que yo tengo en la grilla de la segunda lámpara. Entonces, para ello, lo único que tengo que hacer es buscar ese triodo, alimentarlo y ponerlo. Y nada más, con eso ya, teóricamente, voy a funcionar. Los triodos que usaban estas radios habitualmente era pues un B403 o un B406. De esos tengo yo, y entonces voy a probar a ver si están bien o en qué estado se encuentran. Voy a empezar probando un B406, era de la casa Philips, y sus características las podéis ver representadas en este vídeo que ahora te estoy presentando. Estas lámparas funcionan a 4 voltios, entonces en la programación de MyMod, que nosotros hicimos, vemos que para tener 4 voltios de filamento es necesario poner los conmutadores en 34. Puesto en 34, lo primero que voy a verificar es que la tensión sea correcta, no vaya a ser que me lo cargue, ¿no? Y sí, lo es correcta, es 3,66. Ahora ya aplico esa tensión al filamento de mi triodo y además le he puesto, digamos, la borna de placa. Vamos a ver si hay corriente al darle al pulsador. Esa es la verificación, la llevo a la de placa. Creo que también tengo ahí la de grilla, pero de momento voy a probar solamente la placa. No, tengo placa y grilla. Sí, en ese extremo tengo conectado, digamos, placa y grilla, pero lo que llevo a los pines de la lámpara de momento es filamento y placa. De tal forma que lo que voy a ver ahora es, ¿ves? No tengo conectado lo que es el electrodo de grilla. Voy a ver qué corriente hay de placa simplemente cuando alimento el filamento, que el filamento actúa de cátodo, y la placa. Dejo que se caldee un poco la lámpara y, ¿ves? Y me está marcando 40. Pues está bien, o sea, teniendo en cuenta que no tengo la grilla puesta, marcar 40 no es un mal resultado. Ahí lo has podido ver. Ahora lo mismo que lo anterior, pero ya habiendo conectado la grilla en el casquillo de la lámpara. Es decir, ya tengo todo, filamento, placa y grilla. Y voy a ver si marca más. Teóricamente tiene que marcarme más corriente por el hecho de polarizar negativamente la grilla, de acuerdo a las curvas que antes vimos. Efectivamente, está marcando 60. Luego, este triodo, pues de momento va, y ahí lo tengo. Luego me saldrá alguna anécdota curiosa que te la comentaré, pero de momento lo podemos dar por bueno. Ahora vamos a dar un repaso a lo que es la radio. Para lo cual, lo primero que voy a intentar es ver la tensión que tengo en los bordes del filamento del zócalo de la primera lámpara. Como verás, le he puesto una resistencia que emula lo que es el filamento de la lámpara. El valor es la primera resistencia que cogí, o sea, no tiene por qué ser indicativo los miliamperios que le estén pasando. Ves que de momento todavía no le he metido tensión. Y ahí estamos viendo un reostato que es el que va en serie con el filamento. Ahora sí, ahora ya tengo una tensión de 3,96 y me está recorriendo una intensidad de 50 miliamperios. Y ya ahí es lo primero que has visto era la tensión la que tengo que alimentar la lámpara, y esa es la que ya estoy midiendo precisamente en los dos terminales del zócalo donde va el filamento. Pero ahora lo que estoy moviendo es, ¿has visto? Estoy moviendo lo que es el potenciómetro ese.
y ves que hay una posición en la cual ya se interrumpe la corriente, se queda en abierto el filamento. Eso es importante, sobre todo para el segundo potenciómetro. Lo que pasa es que para fabricación hicieron los dos iguales y acontece eso. ¿Ves? Ahora la intensidad que está sacando la fuente es 0, porque queda abierto lo que era el filamento. Una posición, la posición 0 que tiene ese rheostato que estoy moviendo, hace que pase a 0. Lo desconecta totalmente. Y ahora lo que pretendo es medir la tensión de la placa. Voy a alimentar a unos 70 voltios con una fuente que hice hace tiempo y lo extraño, lo raro, es que verás que no me marca nada. Es decir, no me está marcando unos 70 voltios que tiene que haber en la placa de ese primer triodo. Y no me marcaba nada porque yo no había puesto esa bobina de sintonía. Hay un conjunto ahí de bobinas de sintonía y reacción y no había tenido la precaución de poner la bobina esa de sintonía porque el positivo pasa por esa bobina de sintonía y va a la placa. Ahí lo puedes ver, esa es la bobina que hablábamos y ahí ves el zócalo de la bobina que no está puesta. Ahora ya sí la he puesto, estoy alimentando con la fuente que te dije de unos 70 voltios y voy a ver si tengo tensión en la placa del primer triodo. Tengo que tenerla, o sea, cuando no medí, porque no había tensiones, porque no había tenido la precaución de ver bien el esquema y ver cómo se alimentaba esa placa. Esa placa queda alimentada por esa bobina, digamos, que tiene el conjunto sintonía-reacción. Ahora, he puesto una cualquiera, es más, he puesto la que tenía antes de sintonía simplemente para darle continuidad. Ahí lo ves. Es decir, en el momento que tengo continuidad, eso ya me marca los 70 voltios que voy a tener yo en la placa. Luego, esa primera lámpara ya la tengo, digamos, el circuito asociado a esa primera lámpara ya lo tengo comprobado y chequeado. Bueno, ahora lo que le he puesto ya es el triodo. Ese triodo, un B406 me parece que es el que hemos visto que estaba funcionando y lo he puesto. Entonces lo que ahora estoy sacando es la señal, como te dije anteriormente, por lo que es la grilla de la segunda lámpara. Pero no sintoniza absolutamente nada. Y lo curioso es que sé que ese triodo, por lo menos el filamento, está consumiendo. Entonces el filamento está emitiendo electrones, pero luego la recepción es nula. ¿Ves? Más o menos 70 miliamperios viene a consumir. Ahora se oye un pequeño pito, pero ese pito no es significativo. ¿Ves cómo he hecho un puente ahí? He hecho un puente para darle y alimentar a lo que es el triodo. Digo no es significativo porque debo estar metiéndole un oscilador, un generador de radiofrecuencia con bastante caña y bueno, da ese pequeño pitido, pero ese triodo no está funcionando. Ahora miro por dentro el conexionado a ver si tiene algo raro, incluso tocaba la grilla de ese triodo, tocaba la placa y no iba, y un triodo es muy elemental, si está alimentado teóricamente tiene que funcionar. Visto que no funcionaba, le cogí y yo ya hice en su tiempo una radio, recordarás, a reacción, y lo que le había hecho es esa especie de chupete, de tal forma que con 1U4, una lámpara de voltio y medio, aproveché, hice un triodo y lo puse. Mira eso, ¿has visto? O sea, la Tierra es verdad que amortigua la señal, será más selectivo, pero la amortigua. Entonces ya voy a trabajar ahora que ya estoy con elementos activos, que tengo más amplificación, voy a trabajar sin tierra. Y como puedes ver, ya me empieza a funcionar. Esa es la bobina primera que hay, es decir, podríamos decir que es la bobina donde va la antena, el elemento activo que es el triodo, la salida, y ahí ya le he puesto una bobina, es decir, ahora ya la tensión que le llega a la placa del primer triodo es a través de una bobina también pensada para onda media. Otra, una galena que tendría, la he cogido y la he metido. Y ya soy capaz de sintonizar y con un cierto volumen. O sea, ahora ya sintonizo dos etapas. Sin reacción, por supuesto, pero estoy sintonizando dos etapas.
lo que puede ser esa bobina de antena, esa bobina de acople de lo que es mi antena a lo que es la grilla de ese triodo, y luego tengo ya una especie de circuito sintonizado en placa constituido por esa otra bobina de onda media. Pues ya vamos avanzando, ¿no? Y en este momento sí que quiero hacer un paréntesis de agradecimiento total. Mi agradecimiento es para dos personas que hacen comentarios y ante mi necesidad de encontrar zócalos, precisamente para eso, para hacer chupetes, Enrique Suárez, un comentarista, ha tenido la deferencia de mandarme y enviarme dos lámparas, son rectificadoras, todavía no las tengo aquí, pero bueno, las tendré, y zócalos de lámparas rotas que me servirán para hacer chupete. Muchas gracias, Enrique. Y luego te habrás fijado, y si no, fíjate en este instante, cómo para meter la bobina hay un conector muy especial. Ahora yo le he metido pues con 2 hilos pelados, pero el amigo Julio Gutiérrez ha tenido también la deferencia de enviarme unos conectores que se usaban en equipos de transmisión para corte y prueba y cosas de ese tipo, que sus machos son idénticos al paso que necesito yo ahí. En vez de poner unos hilos que parece que no hacen ni contacto, ya tengo resuelto también eso para cuando haga unas bobinas de nido de abeja buenas. La terminación la tengo resuelto. Y muchas gracias de verdad, porque ambos me lo han enviado sin ni siquiera pagar el transporte y con una delicadeza inusual, diría yo. Gracias, Enrique, gracias, Julio. Bueno, habrás visto que he dejado una pregunta en el aire, o quiero lanzar una pregunta en el aire. Hemos visto que ese triodo, que además el filamento iba porque de otra forma estaba consumiendo, pero en cambio no estaba funcionando, no era capaz de reproducir nada de la señal que le estaba entrando por la grilla. Y yo lo que quiero es que abramos un pequeño debate, o por lo menos que la gente piense qué podía acontecer. Ese triodo está probado, ¿eh? O sea, el triodo con el comprobador de Maimó, el clónico del comprobador de Maimó, estaba dando bien. Viste, es que incluso con tensión negativa de grilla estaba marcando 60. Lo introduzco, el filamento está bien, vimos que había tensión de placa, pero no tengo señal en esa placa, es decir, no tengo capacidad de poder ver en lo que es la grilla de la segunda lámpara que he puesto el diodo, no tengo señal. ¿Qué puede acontecer? Bueno, pues eso es lo que espero en vuestros comentarios y lo agradeceré. Como estamos en esta primera etapa, creo que sería importante incidir un poco más en un conmutador que a mí me llamó la atención, que es ese conmutador que habla de gran onda y pequeña onda, GO-I-P-O, de tal forma que, dependiendo cómo se ponga, si lo pongo en gran onda, queda la bobina y el condensador en paralelo, mientras que si lo pongo en PO, pequeña onda, queda bobina y condensador en serie. Esta primera diapositiva que pongo ahí, lo que viene a decir más o menos es que intenta acoplar ese circuito de antena, o sea, esa antena a lo que es el circuito de antena de la radio, que mejora ese acoplamiento. Luego encontré esta revista francesa, System D, en el cual tiene ese mismísimo circuito y recalca y quiere justificar como este conmutador. Este conmutador, como ves, lo que pone es siempre un circuito resonante, bien sea un circuito resonante serie o un circuito resonante paralelo. En detalle, lo que viene a decir que efectivamente hay un circuito que debe resonar, la frecuencia que estamos sintonizando, y que esa resonancia la podríamos hacer por circuito serie o circuito paralelo. Y en esta página, en esta columna periodística, es más preciso y dice que el condensador variable de antena tiene un papel importante cuando se monta en serie, será para disminuir la longitud de onda, y cuando se monta en derivación o paralelo, será para aumentar la longitud de onda. O sea, lo que estamos intentando con este circuito es hacer la mejor transferencia de la energía de esa antena que yo tengo a mi receptor. Y para eso, digamos, puedo usar dos circuitos resonantes, bien sea en serie o en paralelo, porque, o sea, resonantes y sintonizados, ¿no? Y incide que cuando tenemos que hacerlo para longitudes de onda larga, es mejor ponerlo en paralelo,
y para cuando tenemos que hacerlo con longitudes de onda más cortas, o sea, petit ondas, lo pondremos en serie. Te habrás fijado que hemos empezado con una farmacia que hay en Malasaña. Bueno, pues esas dos puertas que ves ahí también están en Malasaña, en la calle Espíritu Santo 32, y es donde estaba Gorines. ¿Y por qué pongo esto? Bueno, pues esto es un pequeño homenaje a todos esos montadores que hubo, pequeñas industrias que hicieron radios y que del tiempo los ha olvidado, por supuesto. Pero yo tuve la suerte de poder incluso entrevistarme con Gorines y era una añoranza total la que tenía ese señor, ya muy mayor, de cuando, pues eso, de justo pasada la guerra, ellos construían un receptor de 5 lámparas, muy similar a los 5 lámparas americanos. Un ebanista les hacía los muebles y luego montadores y ellos mismos pues montaban lo que era el chasis, las lámparas y todos los componentes de la radio. La verdad que me dijo que llegaron a hacer hasta 10.000 radios de esas. Y sirva esto precisamente para pequeño homenaje, no solamente a Gorines, sino a todos los montadores, muchos porteros de fincas urbanas, muchos radiotécnicos salidos de la escuela de radio de Meimó, toda esa gente que con mucha dedicación, mucho oficio, hicieron mucho por la radio. Y nada más, muchas gracias, espero te haya gustado.